Hola, bienvenidos. Mi nombre es Silvia, soy una de las profesoras de Máster D. En esta clase vamos a tratar la reacción de una lanza. Primero lo que vamos a hacer es definir el concepto de lanza, después conoceremos qué es la reacción de una lanza y por último calcularemos de forma matemática esta reacción de una lanza. Vamos a comenzar con la definición de una lanza. La lanza es el elemento que colocamos al final de una manguera. Cuando realizamos un tendido de una manguera, cuando lo realizan los bomberos, van colocando las diferentes mangueras, las van uniendo mediante rácores y la última pieza que colocan al final del todo es la lanza. Esta lanza la manejan los bomberos y les permite proyectar y elegir el tipo de chorro de agente extintor que van a utilizar para el ataque del fuego. Esta lanza, al lanzar el agua, al impulsar este agua a presión, esta fuerza, esta acción, produce una reacción sobre el propio bombero y sobre la lanza que lo va a impulsar hacia detrás. Esto se explica a través de la tercera ley de Newton. Aquí la tenemos, la tercera ley de Newton, que se conoce como el principio de acción y reacción. Por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, que se conoce como acción, este cuerpo realiza una fuerza igual pero en sentido opuesto sobre el cuerpo que la produjo. Es la reacción. Esto lo podemos ver si disparamos un arma, si vemos una película en la que disparan un arma. La bala sale con una fuerza, esta fuerza es la acción y esta misma fuerza ejerce una fuerza igual pero en sentido contrario sobre la pistola y sobre la persona que la sujeta. Esta es la reacción. La persona que sujeta el arma le afecta una fuerza hacia detrás, un impulso hacia detrás. Esto mismo ocurre en la lanza. El agua sale de la lanza, lo que conocemos como acción, y el chorro de agua, este chorro de agua, ejerce una fuerza en sentido inverso al de la salida del agua, que conocemos como reacción. Esta fuerza, esta reacción, actúa sobre la lanza y sobre la persona que la sostiene. En este caso, bueno, lo más normal es que sea el propio bombero. Aquí vemos un dibujo de una lanza, lo vamos a ver un poquito en grande para verlo mejor. Vemos que el agua sale a una presión P, sale sobre la lanza y ejerce una fuerza de acción. Esta fuerza de acción de salir el agua a presión ejerce sobre la lanza y sobre el propio bombero una fuerza de reacción que lo echaría hacia detrás. Es la reacción. Esta fuerza de reacción depende de la sección de salida de la lanza, que sería esta sección de aquí. Depende de la sección de salida de la lanza y de la presión a la que sale el agua de la lanza. Ahora vamos a ver de forma matemática cómo se expresa esto. La fórmula para calcular la reacción, la tenemos aquí. La fórmula es que la fuerza de la reacción, que conocemos con la letra R, es igual a 2 por la presión de la lanza por la sección de salida de la boquilla. Esta fórmula, reacción igual a 2 por presión de la lanza por sección, al tener el concepto de sección, la podemos desarrollar para llegar a otra fórmula, ¿vale? Entonces os podéis estudiar o esta primera fórmula, reacción igual a 2 por presión de la lanza por sección, o la siguiente fórmula que vamos a ver ahora desarrollada. Sabemos que la sección de esta boquilla es igual a pi r cuadrado. La sección o el área de este círculo de salida de la boquilla de una lanza es igual a pi r cuadrado. Normalmente los ejercicios relacionados con los bomberos nos suelen dar el diámetro en lugar del radio. Entonces aquí tenemos que esta sección es igual a pi r cuadrado. Como hemos dicho que los ejercicios normalmente nos dan, en lugar de darnos el radio, nos dan el diámetro, sabemos que el radio es el diámetro dividido entre 2. Entonces, este radio indicamos que tenemos el radio al cuadrado, indicamos que el radio al cuadrado es igual al diámetro al cuadrado
entre 2 al cuadrado. Realizamos las operaciones, multiplicamos 2 por el número pi, recuerda que es 3, 14, 16, y lo dividimos entre 2 al cuadrado, lo dividimos entre 4 y nos da este 1,57 por la presión de la lanza por el diámetro al cuadrado. Entonces tenemos estas dos fórmulas que podéis recordar una u otra, la que queráis, pero la fórmula en sí, como veis, es la misma. Que reacción de la lanza, la fuerza de reacción, es igual a 2 por la presión de la lanza por la sección, o podéis recordar la fórmula que está en función del diámetro, que es que la reacción es igual a 1,57 por la presión de la lanza por el diámetro al cuadrado. Veis que es una fórmula sencillita. Tenemos que tener en cuenta las unidades. Es muy importante no equivocarnos y no mezclar unidades, porque si no, el resultado que obtengamos será erróneo. Si tenemos la reacción de la lanza en kilos, si tenemos la fuerza de reacción en kilos, la presión la tendremos siempre en kilogramos centímetro cuadrado o en bares, en una de estas dos unidades. Y la sección en centímetros cuadrados. Si en el problema nos dan la presión en pascales, la sección la tendremos que indicar, la tendremos que introducir en la fórmula en metros cuadrados, y esto nos dará una fuerza de reacción en newtons. Como veis, el newton, pascal y metros cuadrados son unidades del sistema internacional. Entonces es importante que no mezcléis unidades, que si os dan las unidades en el sistema internacional, la reacción en newtons, la presión en pascales y la sección en metros cuadrados, y si os dan la presión en kilogramos centímetro cuadrado o en bares, la sección la tendréis que introducir en centímetros cuadrados y la reacción os dará en kilos. Una vez que conocemos toda esta fórmula, la fórmula matemática, vamos a ver un ejercicio práctico para aplicar toda esta teoría, un pequeño problema. Este problema nos indica que tenemos una lanza de un diámetro de 45 milímetros. Una lanza de un diámetro de 45 milímetros significa que el diámetro de entrada a la lanza, el diámetro que unimos con un raccord a la manguera es, aquí tendríamos la manguera, este diámetro es de 45 milímetros. El problema nos dice que la presión de la lanza, la presión a la que sale el agua, son 3 bares, y nos indica que suponiendo que la boquilla de salida, ¿vale? Aquí tenemos la boquilla de salida, tiene 14 milímetros de diámetro, nos pregunta cuál es la fuerza de reacción R. Es importante que sepamos que en la fórmula tenemos que poner siempre el dato del diámetro de salida de la boquilla. Lo que nos interesa es el dato del diámetro de salida de la boquilla. En este caso son estos 14 milímetros. Si introducimos el diámetro de la manguera o el diámetro de la entrada a la lanza, estaremos cometiendo un error y no realizaremos de forma correcta el ejercicio. Entonces ya tenemos los datos, sabemos que la presión, tenemos el dato de la presión de la lanza, que es igual a 3 bares, según el ejercicio, y después tenemos que calcular la sección. El dato del diámetro nos lo dan en milímetros. Como la presión la tenemos en bares, recordar la tabla que hemos visto anteriormente, el diámetro hemos dicho que tiene que ir en centímetros. Entonces son 1,4 centímetros. En este caso utilizamos la sección, es igual a pi r cuadrado, ¿vale? Entonces el radio es igual al diámetro, a este 1,4 partido por 2 al cuadrado. Realizamos las operaciones que nos indica la fórmula. La reacción es igual a 2 por la presión de la lanza por la sección. Realizamos estas operaciones de 2 por 3 bares por pi por 1,4 centímetros al cuadrado dividido para 2 y nos da un resultado de 9,23 kilogramos. El resultado nos da en kilogramos porque hemos visto que si teníamos la presión de la lanza en bares y si tenemos el radio o el diámetro en centímetros, el resultado de la reacción nos da en kilogramos. Bueno, pues por mi parte esto ha sido todo. Hemos visto la fórmula matemática de la reacción de la lanza, que os tenéis que quedar con esta fórmula. Hemos visto que puede ser la fórmula en función de la sección o también la hemos visto desarrollada
en función del diámetro. Y por último hemos visto este pequeño ejemplo matemático de un problema con la reacción de una lanza. Por mi parte, esto ha sido todo. Si tenéis cualquier tipo de duda, nos la podéis comentar a través de la mensajería del campus virtual o a través de este canal. Muchas gracias a todos por seguirnos, un saludo y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.